¿Y si todo lo que creía sobre el éxito, sobre la planificación y las metas, fuera una gran ilusión? Hoy desenterramos una verdad incómoda, una que dinamitará las creencias más arraigadas sobre el éxito y la planificación. Imaginen que los arquitectos de la inteligencia artificial, los mismos que nos trajeron maravillas como ChatGPT, Kenneth Stanley y Joel Lehman, nos susurran al oído, ¿y si todo lo que te han enseñado sobre el éxito, sobre planificar cada paso, fuera una farsa? El libro ¿Por qué no se puede planificar la grandeza? El mito del objetivo, y su primer capítulo, que bien podríamos llamar la revelación prohibida de los creadores de ChatGPT, es una declaración de guerra a la ortodoxia. Piénsenlo. ChatGPT. Esa maravilla tecnológica que nos ha dejado sin aliento, ¿no parece la cúspide de una planificación meticulosa? Pues, paradójicamente, sus propios creadores, estos científicos computacionales que han desentrañado los mecanismos de la innovación, nos lanzan una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué verdad incómoda desenterraron estos genios, no gurús de autoayuda, sino científicos forjados en el rigor de los datos y el código, que los llevó a una conclusión tan radical? Que la obsesión por el plan detallado, por las metas específicas desde el inicio, especialmente en la búsqueda de la verdadera innovación y grandeza, podría ser nuestro más formidable enemigo. Y si el camino hacia lo extraordinario no es un mapa, sino una exploración sin destino fijo, guiada por la curiosidad, por lo interesante, en lugar de por una meta predefinida? La intriga es brutal. ¿Qué secreto contraintuitivo del éxito desenterraron en la fragua de la innovación? ¿Qué visión les fue revelada, mientras nosotros permanecemos ciegos ante la tiranía del plan perfecto? Nos invitan a sospechar de una revelación prohibida, una verdad incómoda que colisiona frontalmente con el incesante bombardeo de mensajes que nos exigen: ten un objetivo claro, planifica tus pasos, visualiza tu éxito. Este capítulo no ofrece respuestas, sino una semilla de duda tan potente, tan arraigada en la experiencia de la vanguardia innovadora, que es imposible ignorarla. Prepara el terreno para un viaje donde las convicciones más arraigadas sobre el éxito serán puestas a prueba. Piénsenlo. Si aquellos que están construyendo el futuro nos dicen que quizás hemos estado usando las herramientas incorrectas para buscarlo, ¿no merecería la pena, al menos, escuchar atentamente su argumento? ¿No será que en esa obsesión por el control y la predicción estamos, paradójicamente, limitando nuestro potencial para descubrir lo verdaderamente grande e inesperado? Prepárense, porque lo que Stanley y Lehman revelan no es mera teoría, es una confesión desde la mismísima sala de máquinas de la innovación. Y podría cambiarlo todo. 1. Si el capítulo anterior nos dejó la incómoda pregunta de si la planificación detallada es, en realidad, un autoengaño en la búsqueda de la grandeza, prepárense. Porque hoy desenterraremos una verdad aún más radical. Las mayores innovaciones de la historia rara vez, jamás, siguieron un guión preestablecido. Son, en esencia, actos de genialidad accidental. En los albores de la era digital, ¿alguien concibió el tubo de vacío pensando en computadoras? Ni de lejos. Aquellos componentes, hoy casi reliquias de ciencia ficción, nacieron para la radio, para amplificar señales. Su propósito original no tenía nada que ver con el cálculo. Pero alguien, con una visión lateral, percibió en su capacidad de amplificación y conmutación un peldaño inesperado, la chispa de la computación. Aquello diseñado para una cosa se transformó, sin plan maestro alguno, en la piedra angular de una revolución completamente distinta. El peldaño, simplemente, no existía en el mapa. Y aquí viene lo jugoso. Este peldaño no surgió del campo de la matemática aplicada o la ingeniería de cálculo. Surgió de la electrónica de radio, un campo aparentemente ajeno. Ahora, preparemos el despegue. Los hermanos Wright. ¿La imagen que nos viene a la mente? Obsesionados con las aves, intentando imitar su vuelo, ¿verdad? Error. Su genialidad, su peldaño crucial, no emergió de la ornitología. Surgió de su taller de bicicletas. Piensen, ¿qué exige una bicicleta? Estructuras ligeras pero robustas. ¿Y un control preciso? Los Wright dominaban el equilibrio, la dinámica de giro, la inclinación del cuerpo. Esos principios de control tridimensional, forjados entre ruedas y manillares, fueron los que aplicaron a las alas y timones de su Flyer. Mientras otros inventores se obsesionaban con alas batientes, un callejón sin salida, los Wright trasladaban la mecánica de un vehículo terrestre al desafío aéreo. La solución, asombrosamente, estaba fuera del problema aparente.
No se trataba de imitar al pájaro, sino de reinterpretar principios de control y sustentación desde un dominio inesperado. Estos no son meros relatos. Son la evidencia irrefutable. Los peldaños hacia la innovación disruptiva son, con frecuencia, invisibles cuando se mira directamente al objetivo. Suelen estar escondidos en el rincón más insospechado, en ese campo que nadie vincularía con la solución. La historia tecnológica rebosa de estos giros inesperados del guión. El teflón, un subproducto accidental, el microondas, nacido de la tecnología del radar. La lista es, en efecto, interminable. Stanley y Lehman nos revelan una verdad incómoda, la obsesión por un plan lineal, por el guión dictado por la lógica aparente del problema, puede ser, paradójicamente, la venda que nos impide ver las verdaderas oportunidades, esos peldaños insospechados que son la esencia de la innovación. 2. ¿Y qué pasa con el alunizaje? Seguro que muchos de ustedes están pensando, pero el programa Apolo es el ejemplo perfecto de un objetivo claro que funcionó. Kennedy dijo, vamos a la Luna antes de que termine la década, y ¡boom! Armstrong pisó la Luna. Parece el contraargumento definitivo a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Un objetivo preciso, un plazo concreto y misión cumplida. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Cuando Kennedy lanzó ese desafío en 1961, no partían de cero. Yuri Gagarin ya había orbitado la Tierra meses antes. Este era un avance monumental. Ya sabíamos que un ser humano podía sobrevivir en el espacio y regresar. La pregunta ya no era ¿es posible?, sino ¿cómo vamos más lejos? Además, la tecnología de cohetes llevaba décadas desarrollándose, desde los Quinto II alemanes hasta los misiles balísticos intercontinentales. Los principios de mecánica orbital eran conocidos. Los materiales resistentes al calor, la telemetría, los sistemas de soporte vital, muchas de las piezas fundamentales ya existían o estaban en desarrollo. El desafío del Apolo fue, sin duda, un problema de ingeniería colosal, pero sobre una base de conocimientos y capacidades preexistentes. Es aquí donde Stanley y Lehman nos presentan un concepto crucial, la engañosidad de los objetivos. Un objetivo se vuelve engañoso cuando el camino hacia él es completamente desconocido, cuando los escalones intermedios no solo no están a la vista, sino que ni siquiera sabemos si es posible construirlos. Imaginen que en 1900 alguien hubiera dicho, para 1920, vamos a transmitir imágenes en movimiento con sonido a todos los hogares del mundo. Imposible, porque los componentes necesarios, el tubo de rayos catódicos, la amplificación de sonido, las ondas de radio capaces de transmitir esa información, apenas existían o estaban en fase embrionaria. O pensemos en algo actual, si una farmacéutica se propone erradicar el cáncer para 2040. Noble, sin duda. Pero si nuestro entendimiento de todos los tipos de cáncer es aún incompleto, ese objetivo podría llevarnos a invertir masivamente en líneas de investigación que resulten ser callejones sin salida, ignorando enfoques radicalmente nuevos. La cura podría estar escondida en un campo que hoy ni siquiera asociamos con la oncología. Atención, esto no significa que Stanley y Lehman estén en contra de la planificación. Lo que hacen es delimitar cuándo funciona y cuándo no. La planificación detallada es fantástica, para ciertos trabajos. Si estás construyendo un rascacielos, optimizando una cadena de producción o organizando un evento masivo, planifica hasta el último detalle. Ahí, la planificación te potencia. Pero si buscas la próxima revolución científica, el siguiente movimiento artístico disruptivo o la solución a un problema complejo apenas comprendido, ahí es donde un objetivo demasiado específico puede cegarte. Te impide ver esos escalones inesperados, esas conexiones fortuitas que, como hemos visto, son la materia prima de la verdadera innovación. La verdadera trampa de la Luna no es el programa Apolo en sí, sino creer que ese modelo de objetivo claro más plan detallado igual a éxito garantizado funciona en todos los ámbitos de la innovación. Es como usar un martillo para todo, excelente para clavar, pero desastroso para atornillar o pintar. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío ambicioso, pregúntate, ¿estoy intentando llegar a la Luna sabiendo que Gagarin ya orbitó y que tengo los cohetes listos para mejorar? ¿O estoy intentando inventar la teletransportación desde cero, sin la más remota idea de los principios físicos necesarios? Los escalones son visibles, aunque sea a lo lejos, o estoy mirando un abismo esperando que aparezcan por arte de magia. 3. Imagina esto.
Estás frente al espejo, recién graduado, y te dices, voy a ganar 10 millones antes de los 30. Suena ambicioso, heroico incluso. Pero este tipo de meta gigantesca, cuando no tienes ni idea de los pasos intermedios, se convierte en una losa que te aplasta. Cada pequeña acción que emprendes parece insignificante comparada con ese objetivo descomunal. ¿Montar un negocio online que genera unos cientos de euros al mes? Va, esto no me acerca a mis millones, piensas, y lo abandonas. ¿Aprender una nueva habilidad? Demasiado lento, necesito el pelotazo. Es lo que llamo el espejismo del billón, una meta tan brillante y lejana que te ciega ante las pequeñas oportunidades que tienes a tus pies. Veamos dos casos fascinantes que desmontan esta mentalidad. El coronel Sanders, el del pollo frito KFC, no empezó con un plan maestro de dominación mundial. A sus 20 años trabajaba como bombero en ferrocarriles, vendía seguros, gestionaba una gasolinera. ¿Sabes qué lo llevó al éxito? Algo mucho más terrenal. Empezó a cocinar para los viajeros hambrientos que paraban en su gasolinera. Su primer peldaño no fue inventar una receta secreta para conquistar el mundo, sino simplemente dar de comer bien a la gente que para porque tiene hambre. La famosa receta secreta y las franquicias vinieron décadas después, tras innumerables pequeños pasos, adaptaciones y experimentos. Nintendo, por su parte, comenzó en 1889 fabricando cartas Hanafuda. Durante décadas, ese fue su único negocio. En los años 60, bajo la dirección de Hiroshi Yamauchi, probaron de todo: una compañía de taxis, hoteles del amor, comida instantánea, aspiradoras. Muchos fueron fracasos estrepitosos. No había un plan meticuloso para revolucionar el entretenimiento digital. Estaban simplemente explorando, viendo que funcionaba, que resultaba interesante, que mantenía a flote la empresa. El salto a los videojuegos no fue parte de un plan para ganar miles de millones con consolas, sino más bien un oye, esta tecnología parece curiosa, probemos algo. Lo fascinante es que estas historias revelan una verdad incómoda: la grandeza rara vez sigue un camino lineal y predefinido. Se construye sobre una montaña de pequeños peldaños aparentemente inconexos, acumulados a lo largo del tiempo. Muchos de estos pasos nacen de la simple necesidad de sobrevivir, de la curiosidad genuina o del placer de explorar algo nuevo sin saber a dónde llevará. La próxima vez que te sientas paralizado por una meta descomunal, recuerda a Sanders y Nintendo. Pregúntate, ¿estoy persiguiendo un espejismo que me impide ver las oportunidades reales que tengo delante? ¿O estoy dispuesto a cocinar pollo en mi gasolinera particular, sin garantías de éxito, pero sabiendo que cada pequeño paso, cada experimento, cada curiosidad satisfecha, construye un camino único que ningún plan maestro podría haber diseñado? 4. Vamos a sumergirnos hoy en un experimento fascinante que revoluciona nuestra comprensión sobre la innovación y la creatividad. Imaginen un programa digital llamado Big Brother, creado por Kenneth Stanley y Joel Lehman, que funcionaba como una incubadora de imágenes con una peculiaridad: no tenía ningún objetivo predefinido. El sistema generaba imágenes abstractas, y los usuarios simplemente seleccionaban las que les parecían más interesantes. Sin instrucciones para crear algo específico, solo la curiosidad guiaba la selección. El programa, basándose en esas elecciones, cruzaba las imágenes para generar nuevas generaciones, como si estuviéramos criando perritos digitales por pura curiosidad en lugar de buscar una raza específica. Al principio solo aparecían garabatos y formas geométricas simples. Pero mientras los usuarios persistían en su selección por interés, la evolución de las imágenes tomó un giro asombroso. De repente, sin que nadie lo hubiera programado ni pedido, comenzaron a emerger formas reconocibles: calaveras, mariposas con patrones intrincados, incluso algo que se asemejaba a un coche de carreras. Los creadores quedaron estupefactos. La complejidad había surgido espontáneamente, como si la ausencia de una meta específica hubiera liberado al sistema para explorar caminos inesperados. Sin embargo, la verdadera revelación llegó con una prueba crucial. Los investigadores propusieron un objetivo explícito: generar la Torre Eiffel. Un icono global, una meta inequívoca. Los usuarios fueron instruidos a seleccionar imágenes que se asemejaran o pudieran evolucionar hacia ella. ¿El resultado? Un rotundo fracaso. Por más que se intentó dirigir al sistema hacia esa estructura específica, Big Brother se paralizó, incapaz de producir algo remotamente parecido.
La creatividad espontánea que había dado origen a calaveras y mariposas se desvaneció al imponerle una meta concreta, como si un destino fijo y complejo le hubiera cercenado las alas. La ironía es palpable. La ausencia de un objetivo específico desató una cascada de creación, mientras que la búsqueda de algo muy concreto bloqueó el sistema. Esto ilustra la función objetivo imperfecta de Stanley y Lehman. En dominios de alta complejidad o novedad, nuestra hoja de ruta hacia el objetivo suele ser errónea, o peor aún, contraproducente. Intentar optimizar directamente hacia la Torre Eiffel era como escalar una montaña por su cara más lisa, ignorando que los senderos ocultos, aunque indirectos, eran los únicos transitables. Al buscar simplemente lo interesante, el sistema descubría peldaños, innovaciones visuales minúsculas que, acumulados, construían la complejidad. Pero estos peldaños no necesariamente se asemejaban al objetivo final. Una mancha abstracta, por ejemplo, podía ser un paso hacia una mariposa, pero si la mariposa era el objetivo inicial, esa mancha se habría descartado por su aparente irrelevancia. Al imponer la meta de la Torre Eiffel, se anularon innumerables vías exploratorias que, irónicamente, podrían haber conducido a resultados aún más sorprendentes, o incluso, por rutas impensables, a la torre misma. Este experimento nos obliga a cuestionar nuestra arraigada obsesión por los objetivos claros y definidos en la búsqueda de la verdadera novedad. A veces, el camino hacia tesoros inesperados se traza navegando sin un mapa detallado. La pregunta, entonces, es ineludible. Si en un sistema tan elemental como Big Brother, una meta específica puede sofocar la creatividad emergente, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas, empresas y proyectos, cuando nos aferramos a objetivos predefinidos, sin permitir que la exploración sin rumbo fijo, paradójicamente, lo cree todo? 5. Imaginen un laberinto digital, complejo, lleno de pasadizos y callejones sin salida. Tras el éxito de Big Brother, los investigadores Stanley y Lehman se preguntaron, ¿funcionaría esta misma estrategia de exploración sin objetivo en sistemas más complejos? Para averiguarlo, diseñaron un fascinante experimento con 2 robots virtuales. Al primero, el robot eficiente, le dieron la instrucción que cualquiera consideraría lógica: encuentra la salida del laberinto por el camino más corto posible. Este robot tenía un objetivo claro y utilizaba algoritmos para optimizar su ruta hacia la meta. El segundo, el robot curioso, recibió una directriz completamente distinta. No te aburras. Explora lugares nuevos. Cada paso que des, que sea en una zona del laberinto que no hayas visitado antes. Este robot no buscaba la salida, su único motor era la novedad y evitar la repetición. Los resultados fueron asombrosos. Tras 40 pruebas en diferentes laberintos, el robot eficiente, con su meta clara y su estrategia optimizada, solo encontró la salida 3 veces. Un fracaso estrepitoso. Se quedaba atrapado en bucles, confundido por caminos que parecían prometedores pero terminaban siendo callejones sin salida. En cambio, el robot curioso, sin buscar específicamente ninguna salida, la encontró en 39 de los 40 intentos. ¿Cómo es posible? La explicación es reveladora. Al evitar sistemáticamente lo ya conocido, este robot terminaba mapeando la totalidad del laberinto. No porque buscara comprenderlo todo, sino porque su aversión a lo aburrido lo empujaba a explorar cada rincón inexplorado. Y en ese proceso, inevitablemente daba con la salida. Este fenómeno demuestra algo contraintuitivo. En entornos complejos donde la información es incompleta, la búsqueda directa de un objetivo puede convertirse en una trampa. El robot eficiente se engañaba a sí mismo, creyendo avanzar hacia la meta cuando en realidad se adentraba en zonas sin salida. El robot curioso, sin expectativas ni sesgos, simplemente exploraba lo desconocido. Los investigadores llevaron este principio a otro nivel con un experimento aún más fascinante: un robot bípedo aprendiendo a caminar. Cuando programaron al robot con el objetivo directo de caminar correctamente, este se frustraba, caía repetidamente y no lograba coordinar sus movimientos. Pero cuando le dieron la instrucción de realizar movimientos interesantes y nunca repetir exactamente el mismo patrón, algo extraordinario ocurrió. El robot comenzó a caerse de todas las formas imaginables, a mover sus extremidades en patrones aparentemente aleatorios, a experimentar con su equilibrio. Cada caída, cada movimiento torpe, representaba un nuevo descubrimiento sobre cómo su cuerpo interactuaba con el entorno. Y de esta acumulación de fracasos interesantes, de esta exploración sin un objetivo predefinido, emergió gradualmente la capacidad de caminar.
No porque el robot buscara directamente esta habilidad, sino porque en su incansable exploración de posibilidades, encontró naturalmente los patrones de movimiento que funcionaban. Estos experimentos revelan un principio fundamental. En sistemas complejos donde no conocemos el camino óptimo o donde las soluciones no son evidentes, la exploración guiada por la curiosidad puede ser infinitamente más efectiva que la persecución directa de objetivos. La novedad, lejos de ser una distracción, se convierte en la brújula más fiable para navegar lo desconocido. 6. En nuestro último capítulo, exploramos cómo la curiosidad sin restricciones puede llevarnos a descubrimientos extraordinarios. Pero hoy vamos a adentrarnos en un territorio peligroso donde nuestro afán por medir y controlar puede convertirse en nuestro peor enemigo. Imagina esto: la India colonial británica enfrenta una plaga de cobras. El gobierno, con toda lógica, ofrece una recompensa por cada cobra muerta. Al principio, funciona perfectamente. Pero entonces ocurre algo inesperado. La gente comienza a criar cobras para cobrar la recompensa. Cuando las autoridades descubren el engaño y cancelan el programa, los criadores liberan todas sus cobras. Resultado final: más cobras que antes. Un desastre nacido de una métrica aparentemente sensata. Esta paradoja ilustra perfectamente la ley de Campbell. Cuanto más se utiliza un indicador cuantitativo para tomar decisiones sociales, mayor será la presión para corromperlo, distorsionando los mismos procesos que pretendía mejorar. Brutal, ¿verdad? Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Acaso el simple acto de medir puede transformar una buena intención en un desastre? No es que seamos inherentemente tramposos. Es que los sistemas complejos no pueden reducirse a simples números. Cuando intentamos simplificar la realidad en una o dos métricas y atamos recompensas a ellas, nuestra inteligencia se enfoca obsesivamente en optimizar esos números, a menudo sacrificando el objetivo original. Piensa en los paleontólogos en China a principios del siglo XX, que recibían pago por cada fragmento de hueso de dinosaurio. Para maximizar sus ingresos, rompían especímenes valiosos en pedazos más pequeños. ¿Estaban contribuyendo a la ciencia o simplemente persiguiendo una recompensa? O la fábrica soviética de clavos que, cuando se le exigió producir por peso, fabricó clavos gigantescos e inútiles. Cuando se cambió la métrica a cantidad, produjo millones de clavos diminutos igualmente inservibles. En ambos casos, el número aniquiló por completo la utilidad. Este fenómeno contamina todos los ámbitos de nuestra vida. En educación, los exámenes estandarizados, diseñados para medir el aprendizaje, terminan dictando qué y cómo se enseña. Los profesores se ven obligados a enseñar para el examen, sacrificando el pensamiento crítico y la curiosidad genuina en el altar de las calificaciones. En el mundo empresarial, los objetivos trimestrales pueden impulsar prácticas que dañan las relaciones a largo plazo. En seguridad pública, evaluar a la policía por número de arrestos puede desviar la atención de los problemas más graves. El problema no es medir. Medir es necesario. El problema es nuestra fe ciega en métricas simplistas para gobernar sistemas complejos. Cuando la presión por alcanzar un número se vuelve suprema, nuestra inteligencia, esa misma que debería resolver problemas, se dedica con ahínco a hackear el sistema, encontrando el atajo más rápido para alcanzar la métrica, aunque eso destruya el propósito original. La próxima vez que enfrentes un objetivo cuantificable, un indicador que supuestamente define el éxito, detente y reflexiona. Pregúntate: ¿qué comportamientos está realmente incentivando esta métrica? ¿Qué aspectos cruciales está ignorando? ¿Estamos persiguiendo cobras artificiales o realmente solucionando el problema de fondo? Porque la verdadera grandeza nunca ha sido definida por un solo número, ni ha nacido jamás dentro de las trampas de las métricas mal diseñadas. 7. Tras desvelar cómo la obsesión por las métricas puede corromper hasta la mejor de las intenciones, surge una pregunta ineludible: ¿es posible diseñar sistemas que cultiven la excelencia sin caer en la trampa de la cuantificación? La respuesta, sorprendentemente, podría residir en un ámbito tan crucial como la educación de nuestros hijos. Para desentrañar esta paradoja, volvamos nuestra mirada a un referente educativo que, a menudo, es malinterpretado: Finlandia. No se trata de replicar sus políticas, sino de comprender la filosofía subyacente que les permite cultivar el aprendizaje sin sucumbir a la tiranía de las métricas. Es una sabiduría heterodoxa que resuena con la esencia de este libro: educar para lo desconocido, no para el examen. En Finlandia, la docencia es una profesión de élite,
respaldada por una selección rigurosa y formación exhaustiva. Sin embargo, su verdadera fortaleza radica en la autonomía otorgada a los maestros. Lejos de ser meros ejecutores de currículos o preparadores para exámenes estandarizados, se les confía la libertad de adaptar métodos, experimentar y responder a las necesidades reales de cada estudiante. El foco se desplaza de la calificación a la curiosidad, el pensamiento crítico y el bienestar integral. Esta diversidad de enfoques, fomentada por la autonomía, no busca una única mejor manera de enseñar, sino que cultiva una miríada de caminos. Cada aula, cada niño, se convierte en un universo distinto, generando incontables peldaños que, en conjunto, forjan un sistema educativo más robusto y adaptable. La cuestión entonces se impone: ¿cómo se asegura la calidad sin sucumbir a la tiranía de las métricas? Aquí, la propuesta de Stanley Lehmann, en sintonía con la filosofía finlandesa, cobra relevancia: evaluaciones anónimas y aleatorias que no buscan puntuar con números fríos. En su lugar, se invitaría a los docentes a describir cualitativamente sus métodos, desafíos, éxitos y fracasos, y lo aprendido de ellos. El objetivo no sería clasificar ni auditar, sino aprender colectivamente, identificar prácticas innovadoras y comprender contextos. Esto fomentaría una autenticidad radical y una innovación genuina, alejándose de la enseñanza para el examen o el maquillaje de resultados. Sería un sistema diseñado para descubrir peldaños interesantes, no para perseguir objetivos predefinidos. Esta visión resuena con la legendaria práctica del geógrafo chino Hou Renzi. En lugar de exigir la memorización de datos, sus exámenes planteaban desafíos de pensamiento crítico, un mapa antiguo, incompleto o erróneo, y la tarea de deducir las rutas posibles para un explorador de la época, los peligros latentes. O la observación de un paisaje desconocido para dibujar un mapa esquemático, justificando cada inferencia sobre el terreno, el clima o los recursos. No buscaba la precisión cartográfica, sino la capacidad de observar, inferir y pensar geográficamente, la habilidad de encontrar peldaños en un territorio inexplorado, no la mera recitación de datos. Esta aproximación educativa nos invita a concebir el aprendizaje no como una carrera de obstáculos predefinidos, sino como una expedición a territorios desconocidos. Lo valioso no es saltar vallas establecidas, sino equipar a los exploradores con brújulas internas de curiosidad y herramientas de pensamiento crítico. La próxima vez que escuches sobre rankings educativos o la presión por resultados estandarizados, pregúntate: ¿estamos educando para el examen, para cumplir una métrica? ¿O cultivamos la capacidad de nuestros jóvenes para navegar un futuro inherentemente incierto? En tus propios procesos de aprendizaje, o al guiar a otros, ¿cómo podrías fomentar más la exploración y menos la obsesión por un resultado numérico? ¿Qué pequeño experimento Hou Renzi podrías aplicar en tu entorno? 8. Si en el capítulo anterior exploramos cómo la obsesión por las métricas puede distorsionar la búsqueda de la excelencia, hoy daremos un paso más, adentrándonos en el corazón mismo de la innovación. ¿Quién decide qué ideas merecen nacer? ¿Y si la forma en que financiamos el futuro está, paradójicamente, estrangulando su propio aliento? Piensen en esto. ¿Cómo se decide qué proyecto científico recibe fondos millonarios y cuál se queda en un cajón? La respuesta habitual es: el consenso de expertos. Reunimos a las mentes brillantes, les presentamos propuestas y ellos eligen las más prometedoras. Stanley y Lehmann no titubean. El sistema de financiación científica, anclado en el consenso de expertos, es un corsé para lo verdaderamente disruptivo. Los expertos son, por definición, maestros de lo conocido. ¿Cómo, entonces, pueden validar lo que aún no tiene nombre, lo que desafía su propio canon? Es la paradoja de pedir a los fabricantes de velas que financien la bombilla. La lógica imperante anula la posibilidad de lo inaudito. No es una crítica a la sapiencia individual de los expertos, sino al sistema que los encorseta, obligándolos a apostar por lo seguro, por lo que funciona según los criterios actuales. Pero ¿qué sucede cuando el próximo gran salto no encaja en esos moldes? Viajemos ahora al reino de la belleza inútil, como la llamaba el gran G.H. Hardy. Este brillante matemático británico se enorgullecía de que sus descubrimientos en teoría de números eran tan puros, tan abstractos, que carecían de aplicación práctica alguna. ¡Qué ironía! Hoy, esa misma inutilidad es la base invisible que protege nuestras transacciones bancarias, nuestros mensajes, la columna vertebral de la seguridad digital. Pensemos en los números imaginarios. Cuando surgieron, eran un escándalo. ¿La raíz cuadrada de un número negativo?
Absurdo. Una invención de matemáticos ociosos. Hoy, sin los números imaginarios, no tendríamos ingeniería eléctrica, ni mecánica cuántica, ni procesamiento de señales. O la teoría de grupos, desarrollada para resolver problemas abstractos sobre ecuaciones polinómicas. ¿Quién iba a pensar que esa teoría, nacida de una curiosidad puramente intelectual, sería fundamental décadas después para la física de partículas, la química o la cristalografía? Estos avances no surgieron de un plan para mejorar la seguridad en Internet o desarrollar la física cuántica. Surgieron de la pasión, de la curiosidad, de la búsqueda de la belleza o de la resolución de un acertijo que a nadie más le importaba. Eran investigaciones consideradas inútiles por el pragmatismo de su época. Pero resultaron ser los peldaños cruciales, los cimientos invisibles sobre los que se construyeron aplicaciones que transformaron el mundo. El problema es que un sistema de financiación basado estrictamente en el consenso y en la promesa de resultados predecibles y aplicables a corto plazo tiende a filtrar precisamente este tipo de exploraciones. Se busca el retorno de la inversión medible, el paper en la revista de alto impacto, la solución al problema X. Pero la verdadera grandeza, el descubrimiento que cambia paradigmas, a menudo se esconde en lo que parece una distracción, una excentricidad, un callejón sin salida. La próxima vez que una idea suene a excentricidad, a un callejón sin salida en el mapa del progreso, o que provenga de una mente ajena a los cánones, detengámonos un instante. ¿Y si esa aparente inutilidad es la semilla del próximo gran descubrimiento? ¿Y si, en lugar de buscar la certeza en el consenso, aprendemos a proteger y nutrir aquellos pequeños espacios donde lo imprevisto tiene la libertad de florecer? 9. Si el capítulo anterior exploramos cómo lo aparentemente inútil puede convertirse en la piedra angular de futuros avances, hoy vamos a dirigir esa mirada desafiante hacia una ley natural que creemos comprender perfectamente, la supervivencia del más apto. ¿Están listos? Porque estamos a punto de revelar que esta verdad evolutiva, considerada casi sagrada, podría esconder un secreto completamente inesperado. Durante generaciones, hemos imaginado la evolución como un sangriento campo de batalla donde solo los más fuertes, los más astutos, los mejores luchadores se llevan el premio de la existencia. Nos vienen a la mente leones cazando, águilas dominando los cielos, una lucha constante por la supremacía. Pero Stanley y Lehman nos proponen una visión radicalmente distinta. El verdadero motor de la asombrosa diversidad y complejidad que vemos en la naturaleza no sería tanto la lucha directa, la competencia feroz por los mismos recursos, sino algo mucho más sutil, y me atrevo a decir, más creativo: evitar la competencia. Piénsenlo bien. Si un grupo de organismos se encuentra en un nicho saturado, donde todos luchan por lo mismo, cualquier mutación o comportamiento que les permita explotar un recurso nuevo, uno que nadie más esté usando, bingo. De repente, esa presión competitiva disminuye o desaparece por completo. Es como si en una carrera llena de atletas de élite, alguien decidiera inventar un deporte completamente nuevo donde es el único participante. Imaginemos cuando el océano de la vida estaba abarrotado de criaturas luchando por la luz solar y el plancton, algunos seres eligieron el camino contrario, se sumergieron en la oscuridad infinita, soportando presiones inimaginables, evolucionando formas extrañas y bioluminiscencia propia. No evolucionaron para derrotar a los peces de la superficie en una competencia directa. No. Encontraron un nicho extremo, oscuro y con una presión brutal, donde la competencia era mínima. No buscaban vencer en la luz, sino crear un nuevo reino de existencia en las profundidades que nadie más había reclamado. Esta es la manifestación suprema de evitar la competencia. Y el verdadero milagro ocurrió después de que la vida acumulara silenciosamente suficientes piezas evolutivas a través de innumerables exploraciones inútiles. Estas mutaciones genéticas aparentemente insignificantes, nuevas rutas metabólicas, eran como piezas de Lego dispersas por el suelo, sin que nadie supiera qué podrían construir. Hasta que hace unos 540 millones de años, estas posibilidades dispersas convergieron en un momento específico, desencadenando la celebración de vida más espectacular en la historia de la Tierra, la explosión cámbrica. No fue un plan premeditado de complejización, sino el resultado de que la vida, en su constante proceso de evitar la saturación y llenar vacíos, descubriera y rápidamente ocupara innumerables nichos ecológicos completamente nuevos. Cada aparición de algo nuevo representaba un ingenioso escape del patrón de competencia existente. Por tanto, el verdadero significado de la supervivencia del más apto no es convertirse en la solución óptima en todas las dimensiones,
sino convertirse en la solución única indiscutible en un nicho ecológico distintivo y desocupado. El verdadero genio de la evolución radica en su incesante generación de novedad, en encontrar caminos inesperados, en llenar cada vacío, en lugar de buscar una victoria singular en un campo de batalla sangriento. La próxima vez que piensen en evolución, abandonen esa imagen brutal de la supervivencia del más fuerte. En su lugar, imaginen a un explorador insaciable buscando territorios más allá del mapa, un artista inconformista expresándose con colores y formas nunca antes vistas. Este no es solo el secreto de la evolución biológica, sino una profunda revelación sobre cómo podemos trascender los caminos establecidos y crear futuros verdaderamente únicos a nivel personal y colectivo. Porque la verdadera grandeza a menudo nace en el momento en que valientemente elegimos no luchar, nace nuestra exploración de esos nichos aparentemente inútiles pero llenos de posibilidades infinitas. 10. Durante décadas, la promesa de la inteligencia artificial nos ha seducido con visiones de máquinas superinteligentes, capaces de resolver los problemas más complejos o crear obras maestras con una lógica impecable. La percepción general es que la IA avanza linealmente, optimizando cada vez más hacia metas predefinidas. Sin embargo, Stanley y Lehman nos invitan a desmantelar esa creencia. ¿Y si la verdadera revolución de la IA no reside en una inteligencia superior, sino en una forma radicalmente nueva de buscar? El verdadero salto cuántico de la IA no reside en la creación de superinteligencias que optimizan objetivos predefinidos. La revolución silenciosa es que hemos descubierto algoritmos de búsqueda radicalmente más efectivos. Esto es una metabúsqueda, no solo buscamos soluciones, sino que aprendemos a buscar mejores maneras de buscar. Mientras la IA tradicional operaba con funciones objetivo rígidas, optimiza esto, maximiza aquello, la nueva generación ha abandonado la persecución de la solución óptima por la exploración de lo interesante. Los modelos generativos como ChatGPT no entienden el lenguaje en un sentido humano, sino que son maestros en hallar la siguiente palabra o frase más novedosa o plausible dentro de un vasto mar de posibilidades. Su objetivo no es la verdad absoluta, sino una coherencia sorprendente, un auténtico motor de serendipia. Y aquí reside otro giro espectacular, una herejía para el pensamiento convencional. Creemos que el progreso, en la IA o en cualquier campo, se mide exclusivamente por el rendimiento, velocidad, precisión, producción. Pero Stanley y Lehman nos abren los ojos a una dimensión oculta, una verdad que la ciencia ha ignorado por demasiado tiempo. Nos revelan que la inspiración, la elegancia, la novedad y hasta la belleza de una idea son peldaños cruciales, incluso si carecen de objetividad medible. Pensemos en el desarrollo de los propios algoritmos de IA. A lo mejor un nuevo algoritmo no supera en rendimiento al anterior en las pruebas estándar, pero su estructura es tan elegante, tan simple, o abre una vía tan inesperadamente nueva, que inspira a toda una generación de investigadores. Esa chispa, esa belleza conceptual, aunque no se traduzca inmediatamente en un punto más en un benchmark, puede ser el verdadero motor de la siguiente revolución. Un algoritmo que aprende de una forma radicalmente distinta, más parecida a un juego que a una tarea, podría no ser el más eficiente al principio, pero sí el más interesante para explorar nuevas fronteras. O pensemos en la IA que genera arte. ¿Cómo medimos su rendimiento? ¿Por el número de píxeles correctos? No, la valoramos por su capacidad de evocar, de sorprender, por esa cualidad inefable que llamamos creatividad, que es, en esencia, una forma de novedad altamente valorada. Así, la inteligencia artificial más revolucionaria no busca replicar la mente humana con objetivos fijos. Su verdadera potencia reside en su capacidad para explorar lo desconocido, para desenterrar lo interesante en océanos de posibilidades inabarcables para la cognición humana. Es una nueva forma de buscar, una búsqueda que trasciende la mera consecución de metas predefinidas. La IA se transforma, entonces, no en un sirviente que cumple órdenes, sino en un compañero de exploración, un catalizador incansable en la búsqueda de lo genuinamente nuevo. La pregunta crucial que emerge de esta revelación es ineludible. Si la IA más revolucionaria no persigue métricas de rendimiento tradicionales, sino la búsqueda incansable de lo interesante y lo novedoso, ¿cómo podemos nosotros, en nuestros propios procesos de aprendizaje, creación e incluso en la educación, emular esta audacia? ¿Cómo fomentar esos saltos inesperados, esas epifanías creativas, en lugar de la mera optimización de lo ya conocido? 11. Navegando sin mapa. Qué concepto tan liberador y a la vez tan aterrador, ¿verdad?
Después de analizar cómo la innovación, la inteligencia artificial e incluso la evolución biológica prosperan sin seguir planes rígidos, llegamos al desafío definitivo: aplicar estos principios a nuestra propia existencia. La verdadera pregunta es: ¿pueden estas ideas revolucionarias ayudarnos a salir de nuestros propios laberintos personales y redefinir lo que significa alcanzar la grandeza en nuestra vida? Existe una parálisis particular que muchos experimentamos: la sensación de estar congelados ante la falta de un camino claro. Sin embargo, lo que Stanley y Lehman nos proponen es radical. Quizás no necesitamos un mapa con el destino final marcado. Quizás ese mapa es precisamente lo que nos impide descubrir los tesoros más valiosos. Lo que necesitamos es adoptar la mentalidad del cazador de tesoros. No como una metáfora superficial, sino como una auténtica filosofía de vida. El cazador de tesoros no se paraliza por no saber exactamente qué encontrará. Al contrario, esa incertidumbre es parte de la aventura. Pensemos en la crianza de los hijos. Cuando un niño muestra pasión por desarmar juguetes, podríamos estar presenciando el nacimiento de un futuro ingeniero, artista o relojero. Ese interés es un peldaño hacia algo desconocido pero potencialmente extraordinario. Si en lugar de nutrirlo, lo reprimimos diciendo «deja eso y ponte a estudiar para el examen», podríamos estar aplastando una semilla de grandeza inesperada. El objetivo no es que nuestros hijos cumplan nuestros deseos predeterminados, sino que descubran posibilidades que ni siquiera podemos imaginar para ellos. En nuestra vida profesional, esta mentalidad resulta igualmente transformadora. Muchos se sienten atrapados en carreras que detestan porque es lo que hay o porque ya invertí demasiado tiempo en esto. ¿Y si empezáramos a explorar esos proyectos laterales que despiertan nuestra curiosidad, aunque no veamos una aplicación inmediata? Alguien podría iniciar un blog sobre historia medieval por puro placer, y ese peldaño inesperado podría conducirlo a escribir un libro, dar conferencias o descubrir una nueva vocación que jamás habría planeado. Ningún paso es en vano cuando se da con genuino interés. Los peldaños, esas oportunidades, intereses súbitos y aparentes desviaciones del camino principal, no son distracciones. Son la materia prima de nuestra grandeza. Son las piezas que, al unirse de formas imprevistas, construyen un mosaico único y extraordinario, nuestra propia vida. La paradoja es que nuestra obsesión por controlar el futuro nos hace perder precisamente aquello que buscamos. Intentamos planificar cada detalle, como si la vida fuera un problema de ingeniería con una solución óptima. Pero la vida es inherentemente incierta, compleja y sorprendente. Intentar controlarla con planes milimétricos es como intentar atrapar el viento con las manos. Sorprendentemente, cuando abrazamos esta incertidumbre y nos permitimos seguir lo que genuinamente nos intriga, ocurre algo mágico. Encontramos conexiones inesperadas, descubrimos talentos ocultos y creamos algo que ningún plan habría podido prever. La verdadera grandeza no está en alcanzar un pico predefinido, sino en la riqueza del viaje, en la capacidad de sorprendernos a nosotros mismos, en la valentía de seguir lo interesante aunque no sepamos a dónde nos lleva. Es entender que cada pequeño descubrimiento, cada nueva habilidad aprendida por pura curiosidad, cada conexión inesperada, es un tesoro en sí mismo. Así que la próxima vez que sientas esa parálisis por no tener un plan perfecto, o el agobio de un objetivo que parece inalcanzable, respira hondo. Pregúntate, ¿qué me resulta genuinamente interesante ahora mismo? ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy hacia esa curiosidad, sin preocuparme por el resultado final? Y si en lugar de obsesionarnos con encontrar nuestro propósito como si fuera un objeto perdido, nos dedicamos a construirlo día a día, peldaño a peldaño, a través de la exploración de lo que enciende nuestra chispa, por muy inútil que parezca al principio? Quizás entonces descubramos que la grandeza no es un destino, sino un camino que se construye con cada paso inesperado que nos atrevemos a dar.